Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos días. Estamos aquí en su programa Hombres de Fe. Aquí estamos nuevamente, como ya se está haciendo un hábito, compartiendo con ustedes, trabajando para la obra de Dios, así amanecidos, nochecidos, así medio dormidos, pero aquí estamos, hermanos, dispuestos para la gloria del Señor. Quiero mandar un saludo para todos mis hermanos, para todos los consagrados, religiosas, que el Papa ha dictado como año de la vida consagrada, y pues cabe reconocer el sacrificio y todos esos sacerdotes, religiosas que dedican su tiempo, que dedican su vida al servicio de Dios completamente, al 100%, toda su vida. Y hay que pedir bendiciones para ellos, hay que estar orando por ellos para que el Señor los mantenga firmes en la fe, el Señor los mantenga en gracia, el Señor los mantenga alertas, vivos, porque prácticamente ese día, el sábado pasado, en el concierto de aquí del Palenque, había religiosos, religiosas, sacerdotes, de todo un poco, y la verdad que me daba mucha alegría el ver a mis hermanos, el ver a esos santos consagrados. Digo, wow, Señor, no cabe duda que por todas esas monjitas, esos religiosos que su rodilla está constantemente doblada en tu presencia, es porque tu misericordia está ahí fiel hacia nosotros. Veía el rostro de varios de ellos, de ellas, veía un rostro de santidad que se podía palpar, que se podía ver fácilmente. De verdad que hay hombres santos. Tenemos hombres santos aquí en la arquidiócesis. Sí, amén. Y también pidamos por los seminaristas, por Fabián y Cristian, que salieron de aquí de la parroquia de esta zona, y pues por todos los seminaristas en general, para que su vocación, su deseo de ser sacerdotes esté ahí constante, latiendo en su corazón profundamente. Y también pidamos por todas las hermanas que sienten el llamado a ser parte de un grupo religioso. También quiero pedir bendiciones para las hermanitas que salieron de aquí de la comunidad, que se fueron a ser parte de discípulas de Jesús, Carmelita y Milena, y también Lupita, que también ya tiene más tiempo ella ahí. Y también pidamos bendiciones para ellas, para que el Señor siga fortaleciendo y alimentando ese deseo de ser parte de su viña consagrada. Señor, pues te pedimos bendiciones abundantes para toda la vida consagrada. Hermanos, la vez pasada estaba compartiendo con ustedes lo que era la vida de Nehemías, y precisamente me encontré el libro de Pásame otro ladrillo. Aquí refleja y explica más cómo es que surgió la necesidad del líder Nehemías. Este libro explica claramente cómo tiene que ser un líder, y viene Nehemías encabezando este libro prácticamente. Este libro está escrito ¿por quién? Dice
Bueno, ahorita lo vemos, a ver quién lo escribió. Este libro, hermanos, está especialmente escrito para formar el carácter de un hombre, para formar el carácter de un líder, para formar el carácter de una persona. Esta obra que emprendió Nehemías es una obra complicada, es una obra con críticas, es un trabajo con enemigos al acecho, con desmotivación constantes, con desánimo, con cansancio. Y sin embargo vamos a ir viendo cómo Nehemías, a través de todas estas pruebas, no desiste. Tiene bien cimentado esa idea de lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque Dios ha brotado en su corazón ese deseo, y eso es lo que él anhela, lo que él quiere hacer. Entonces vamos a ir viendo cómo Nehemías trabaja en esta obra que Dios le está encargando. Precisamente cuando nos dieron esta formación a nosotros también, la madre Rocío nos dio esta formación, yo también andaba buscando cómo ser líder, porque resulta ser que en estos tiempos también fue cuando me delegaron la misión de San Sebastián Carretas. Me delegaron esa misión, y la verdad no sabía por dónde empezar, no sabía cómo hacer, no sabía nada. Por más que le pedí al Señor, Señor, dame dirección, necesito dirección, ¿qué hago? Y de repente empezó esta enseñanza de pásame otro ladrillo. El carácter de un líder, cómo tiene que ser un líder. Y realmente Dios sí te forma, Dios te enseña. Cuando tú le pides, Dios te da las herramientas. Y de ahí salió esta enseñanza. Cómo tiene que ser un líder, cómo tiene que ir formándose un líder. De verdad. Aquí dice, fíjate, hermano, dice cómo tiene que ser un líder. Y aquí él lo explica. Dice, ¿qué es un líder? ¿Qué queremos dar a entender cuando utilizamos las palabras liderato o liderazgo? Dice aquí, si se me pidiera que definiera con un solo término cualquiera de estas palabras, lo definiría con la palabra influencia. Uno dirige a otro individuo a la medida en que influye en él. Y sí, ciertamente. Pero ¿cómo vamos a influenciar en él? Yo creo que primero hay que darle confianza. Y no solamente darle confianza al inicio, ya que lo tengas en la mano o en la bolsa, ya vas a hacer de él lo que sea. No. Porque acordémonos que el liderato va a ser siempre. Va a ser siempre. La influencia que tiene uno que tener sobre esa persona tiene que ser siempre. No solamente cuando permanezca la relación, sino siempre. Tenemos que ser constantes en esa confianza. Primero hay que darle confianza a la persona. Hay que transparentarse hacia él, para que él también poco a poco vaya conmoviéndose, vaya como en él ese deseo de también abrirse y así poder ser influenciado por uno. Dice, la influencia es prácticamente hacer que alguien haga lo que detesta, lo que él no quiere hacer. Eso es influenciar en él. Eso es lograr influenciar en él. ¿Te imaginas? Fácilmente, como papás, como líderes, como encargados, cuando yo trabajaba en empresas, cuando el líder le decía a su subordinado, oye, ocupo que hagas esto, ocupo que lleves esas cajas para allá o que muevas esos papeles para acá, pero de una forma prepotente, y lógicamente
Ya ves que como personas somos muy sentidas, somos muy frágiles, y se molestaban porque les hablaban de esa forma. Uy, ¿qué onda? No, y la reacción que tenían era resolver las cosas a golpes. Me tocó ver varias veces cómo se agarraban a golpes el líder con el trabajador. Digo, ¿qué es esto? Pero ese es el mundo precisamente. ¿Por qué? Porque no estamos capacitados para mandar, para influenciar. No nos enseñan, no sabemos. Creemos que con el simple hecho de, ok, soy bueno en lo que estoy haciendo, ok, ya me van a poner de jefe, ya tengo que mandar a cualquiera de la bola que está aquí. Y no se trata de eso. Tenemos que ganarnos al personal primero, tenemos que ganarnos la confianza de los trabajadores. Tengo que ganarme la confianza de mis hijos, tengo que ganarme la confianza de mi esposa, para que mi esposa confíe en mí, para que mis hijos confíen en mí, y ya sobre esa confianza empezar a trabajar la influencia, empezar a trabajar como líder. Eso es lo que nos enseña esto, y eso es lo que vamos a ir viendo en el proceso, cómo Nehemías influenció en todo el pueblo. Porque acordémonos, ahorita vamos a ver un poquito de historia, vamos a ver cómo quedó en ruinas el pueblo de Judá. Cómo quedó en ruinas, no quedó nada, absolutamente nada, todo fue quemado, todo fue saqueado, quedó en ruinas total. Entonces no había nada y la gente estaba desanimada. Pero vamos a ir a un corte y regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. ¿Quieres que más gente conozca a Cristo a través de los medios de comunicación? Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos en el Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Sábado 7 de febrero. En el restaurante La Escondida. A partir de las 9 de la mañana. Costo por persona 100 pesos. Gracias a ti estamos llegando a más personas para dar a conocer el Evangelio. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes a 608-3652. No pierdas la oportunidad de hacer algo por tu estación católica. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Dolor de dientes. Hacer una pasta con una cucharadita de canela y 5 cucharaditas de miel y aplicar al diente que duele. Esto se debe repetir por lo menos 3 veces al día. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Bueno, pues estamos aquí en su programa Hombres de Fe, con el tema, bueno, más bien compartiendo lo que es el libro Pásame otro ladrillo. El carácter de un hombre, cómo tiene que ser un líder, cómo tiene que ser el carácter de un líder, según el libro de Nehemías. Nehemías fue sacado de su trabajo vio la necesidad y atendió la necesidad.
Muchas veces nosotros también nos pasa eso, ¿no? Como líderes tenemos que aprender a ver la necesidad que está pasando a mi comunidad, mi familia, qué es la necesidad que está pasando para atender esa necesidad. No dejar pasar esa necesidad que estoy viendo, atender cuanto antes. Decía aquí la madre, me acuerdo que decía, acuérdense que una barda, si no se cae a la primera, no se cae de la noche a la mañana. Dice, primero tiene que, si ves que un ladrillito se afloja y no lo reparas, ese ladrillito va a aflojar a otro, y luego al siguiente día otro, o enseguida otro. Entonces esa barda se va a caer poco a poco se va a ir cayendo esa barda. Entonces, en cuanto veamos que hay una necesidad, un ladrillito suelto, rápido tenemos que ir y sellar ese ladrillo suelto. Es lo mismo que pasa en nuestra vida espiritual o en nuestra familia. Por ejemplo, como jóvenes, como papás, como vemos a los jóvenes, nuestros hijos, y vemos que anda preocupado, anda estresado, pero no nos interesamos en qué es lo que le está pasando. A lo mejor él puede tener una preocupación, puede tener, a lo mejor está luchando con una debilidad, tal vez ya sea una adicción, tal vez ya sea X, está luchando, y como no tiene una asesoría, pues va a caer en esa debilidad que le está sintiendo, o en esa frustración, o X, ¿no? Entonces por eso necesitamos atender esa necesidad. En cuanto veamos que nuestros hijos están padeciendo, si tú los ves raros, si tú los ves diferentes, tenemos que atender esa necesidad. Por ejemplo, aquí en la palabra de Nehemías dice que Nehemías nunca se había presentado ante el rey triste. Nunca de los nunca. Y resulta ser que cuando él se presenta de esa forma, el rey ya lo conocía y le decía, hey, oye, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te pasa? Y ya cuando él le soltó la sopa y le dijo, no, pues es que estoy muy triste porque mi pueblo, donde están los cuerpos, donde están mis ancestros, ha sido saqueado, ha sido quemado, y los pocos que se han salvado viven en la opresión, viven en la esclavitud. Entonces el rey sabía cuando su empleado estaba triste, cuando su empleado estaba contento. Y dice Nehemías, nunca me había presentado así triste. Y el rey se dio cuenta y atendió también. Podemos ver esa forma, ¿no? Así como Nehemías vio la necesidad de su pueblo, del pueblo de Judá, también el rey se dio cuenta. Pero Nehemías iba con miedo ante el rey. ¿Por qué? Porque el rey era un rey bien duro. Por eso Nehemías, antes de ir con el rey, recurrió a la oración. Dijo, Señor, dame suerte. Mueve el corazón del rey. Dice, ayunó y oró día y noche. Y así es como Dios obró en el corazón del rey. Y cuando Nehemías fue adelante del rey, el rey no, ahí la Biblia no menciona que le hizo un teatro, que le hizo un alarde. No, ¿sabes qué? No quiero que vayas porque vas a dejar tu trabajo. No, le dijo, ¿cuánto tiempo deseas para estar fuera? ¿Cuánto tiempo? Luego le dio el permiso. Y Nehemías le pidió cartas de recomendación. Nehemías le pidió cartas para irse a dirigir con los demás gobernadores, con los demás líderes de toda la nación. Nehemías iba bien recomendado. Nehemías era un hombre de confianza. Y por eso precisamente, antes de ser líderes, tenemos que dar esa confianza a nuestro líder, para que el líder nos recomiende. Tenemos que tener eso, esa recomendación. Es importante eso. Vamos a ver un poquito de historia. Voy a leerte aquí según la historia. La historia judía comienza con Abraham.
aproximadamente unos 2000 años antes de Jesucristo. Pero solo 1000 años después llegó Israel a tener significado mundial como nación, en el tiempo de Saúl, David y Salomón. En los reinados sucesivos de estos tres reyes, la bandera de Israel ondeó orgullosamente sobre la nación. Finalmente, Israel fue conocido como una gran potencia militar durante el periodo de 40 años del reinado de David. Fíjate, Israel siendo nada, siendo esclavos, como es una potencia fuerte. Es una potencia fuerte. ¿Por qué? Porque en el tiempo de David era un hombre que vivía según el corazón de Dios. También vemos otro hombre que es influenciado por Dios, que se deja influenciar por Dios. Y cómo el Señor le da la victoria en cada batalla. Cuando David se enfrentó a Goliat y Goliat le gritaba: ¿qué soy un perro para que me ataques con piedras? Dice: yo te voy a atacar. Le dice David: tú me atacas con tu espada, pero yo te ataco con la fuerza de Yahvé. Y lo derribó. Entonces David también es influenciado por la gracia de Dios y le da la victoria. Por eso dice aquí que David hizo que el pueblo de Israel fuera una potencia grande. David llevó adelante la causa de Israel en proporciones notables. Al morir, entregó el trono a su hijo Salomón. Y si usted conoce la Biblia, dice aquí, sabe que Salomón en la última parte de su vida había transigido tanto en el mundo que Dios lo juzgó. Y dijo Yahvé a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Que vemos también aquí que Dios Padre había hecho una promesa a David, y vemos aquí nuevamente cómo es que Dios cumple sus promesas. Yahvé le había dicho a David: por cuanto tú me has servido, por ese ímpetu que has tenido hacia mí, por esa entrega total, tu descendencia va a seguir en el reinado, mientras no se aparten de mis ordenanzas, de mis mandamientos. Y así lo hizo, así cumplió. Dice, le dijo a Salomón: no te apartaré del reino mientras vivas, por amor a tu padre David. Fíjate, cuando Salomón murió, hubo una división en las filas militares de la nación. Israel se convirtió en un reino dividido. 10 tribus emigraron hacia el norte y establecieron su capital en Samaria. Las otras 2 se marcharon hacia el sur y se establecieron en Jerusalén y en sus zonas circundantes. Durante este periodo de división y guerra civil, a las tribus del norte se les dio el nombre de Israel y al grupo del sur, Judá. Así como la decadencia más baja en la historia de los Estados Unidos de América, y se ocurrió cuando los estadounidenses tomaban armas los unos contra los otros en nuestra guerra civil. Así también sucedió con esta división del norte del sur en la historia judía. Entre ellos mismos había riñas, había peleas, y fue como el pueblo desapareció. Las tribus desaparecieron. Ellos llegaron nacionalmente a su hora más oscura, no cuando fueron atacados desde afuera, sino cuando fueron atacados desde adentro, y los muros de su herencia espiritual comenzó a derrumbarse durante este periodo de división. Hermanos, esto es bien importante. Date cuenta. Cuando
una comunidad, un ministerio, una iglesia, está bien fuerte, de verdad. No puede ser derribada de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque hay escudos que van a soportar todo. Porque hay buenos guerreros que van a luchar para que no pase nada, para que nada sea derribado. Pero dice aquí que no fue derribada de afuera hacia adentro, sino fue derribada de adentro hacia afuera. Entre ellos mismos se pelearon, entre ellos mismos hubo división, y fue como las 10 tribus desaparecieron completamente. Eso es lo que pasa en la actualidad, en las familias, en la iglesia, en los trabajos. Por eso a veces hay familias destruidas. ¿Por qué? Porque se empieza la destrucción de adentro hacia afuera. Y eso es lo que tenemos que aprender a detectar. Cuando veamos que algo está mal dentro, hay que atenderlo rápido, enseguida. Pero ahorita vamos a ir a un corte y regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Soy Jorge Serrano Limón, director del Comité Nacional Provida y fundador de los Centros de Ayuda para la Mujer. Me da muchísimo gusto estar en este medio. Quiero saludar a todos mis amigos de Koinonía Radio. Le pido al Espíritu Santo los ilumine y lleven la palabra de la verdad a todos los rincones de esta ciudad. Dios los bendiga. Es la 1:00 a.m, 30 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 12 grados. Tenemos una humedad del 80%. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Hombres de fe. Aquí estamos compartiendo con ustedes, hermanos. Saludos para aquellos que están haciendo línea, saludos para aquellos que están trabajando, saludos para mi hermana Moramay que está aquí conmigo en cabina. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Que el Señor vea la necesidad en su corazón y la atienda. Amén. Bueno, estamos aquí viendo un poquito de historia de acuerdo a cómo fue que tuvo decadencia todo el pueblo de Israel, cómo fue que cayó en ruinas. Vemos aquí, dice la historia, que cuando el pueblo, las 10 tribus, fue atacada por fuera, no sufrió ningún daño. Pero cayeron, dice, durante este periodo de división, literalmente se desató todo un infierno. ¿Por qué?
Porque ese infierno empezó a brotar de adentro. Empezó a haber enemistad, empezó a haber egoísmo, empezó a haber lo que normalmente pasa en los grupos. Que un hermano empieza a hablar de otro, que un trabajador empieza a hablar mal del líder, que hay chismes, hay división entre el grupo. Por eso un grupo nunca puede ser el mejor, porque hay divisiones, porque hay enemistad entre el grupo. Y tal vez cuando se enfrenten ante otro equipo, por decirlo así, ese equipo puede ser muy bueno, pero cuando se enfrenta a otro, puede ser que salga victorioso, porque de afuera hacia adentro no puede ser destruido, y va a ser destruido de adentro. Así es como trabaja el enemigo también. Así trabaja el enemigo. Cuando ve que no puede destruirlo de afuera hacia adentro, empieza a meter cizaña en las personas que son parte del equipo. Empieza a podrir una manzana, y esa manzanita va pudriendo a otros. Así empezó el caos en estas 10 tribus. Dios castigó a Israel cuando fue invadido por los asirios en el año 722 antes de Jesucristo. Las 10 tribus desaparecieron. El reino del norte dejó de existir, pero algunos del pueblo del norte huyeron hacia el sur para escapar del dominio asirio. La tierra de Judá siguió siendo una nación judía durante más de 300 años. Sin embargo, en 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió a Jerusalén y a toda Judá y llevó cautivo a su pueblo. Con este comenzó la llama cautividad babilónica. El relato bíblico que se halla en Segunda de Crónicas dice, registra el fin de la historia de Judá y el comienzo de la cautividad babilónica. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Quemaron la casa de Dios, el templo, y rompieron el muro protector que rodeaba la ciudad, el muro protector. Por eso el libro se llama Pásame otro ladrillo, construyendo la barra que había sido derrumbada. Pensemos especialmente en las palabras la casa de Dios, el muro. Por estas palabras es como se titula el libro este. Y ya que estamos en el libro, te voy a decir quién es el autor del libro. Es Charles Swindoll. Él es el escritor de este libro. Él es el que vio la necesidad de hacer este libro para formar líderes. Dice, el muro quedó en ruinas y los perros salvajes se alimentaban con cualquiera de restos comestibles que encontraban. Los ejércitos de Babilonia marcharon de regreso con todos los tesoros de Judá. Vemos, dice en el Salmo 137, que fue escrito durante este tiempo deprimente. El salmista exclamó, ¿cómo cantaremos cánticos a Yahvé en tierras de extraños? Los babilonios llegaron y se llevaron cautivos a los israelitas. Se había terminado su canto. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Esto es importante. Los judíos que salieron con vida del sitio de Jerusalén fueron atados, encadenados como esclavos y enviados a Babilonia a lo largo de un camino de casi
13,000 kilómetros, y dominador por Nabucodonosor y por su perverso hijo. Vivieron como habían vivido siglos antes en Egipto, como esclavos, en la nada, de una potencia extranjera. Fíjate, cómo siendo una potencia fuerte, una potencia militar fuerte, volvieron a regresar a lo que eran antes. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, cuando nuestro corazón está deseoso, tiene hambre y sed de Dios, Dios deposita en nosotros esa gracia, esos talentos. Dios te dota, hermano. Dios deposita en ti sabiduría, fuerza, para que tú perseveres. Dios empieza a brotar, pone en tu corazón el deseo de ir hacia la santidad. Dice el Salmo 1, el hombre cristiano que vive cerca del río es como el árbol. No, el hombre cristiano es como el árbol que crece cerca del río y siempre permanece frondoso, y todo lo que él hace le resulta. Así es el hombre cristiano. Cuando nosotros estamos bien con Dios, cuando nosotros estamos en gracia con Dios, todo lo que hagamos nos resulta. Y vemos aquí el Nehemías, David, cómo todo lo que ellos hacían les resultaba. ¿Por qué? Porque estaban en gracia de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando uno decide renunciar a Dios, uno vuelve a ser lo que era antes. Uno vuelve a ser lo que era antes. Si Dios te sacó de la adicción, si Dios te sacó de que eres un hombre golpeador, que eres un hombre infiel, si Dios te sacó de todos esos terrenos, a eso vas a volver, a eso vas a volver. Porque el demonio lo que quiere es que vuelvas a ser parte de sus diablillos. Dice aquí que el pueblo de Israel volvió a ser esclavo, volvió a ser lo que era, por alejarse del Dios que lo había sacado de esa esclavitud. Se apartaron de la voluntad de Dios, se apartaron. Cuando murió Salomón, las tribus se separaron. 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus se fueron a Jerusalén. Y las 10 tribus son las que se apartaron completamente de Dios. Las que se apartaron completamente, las que ya no quisieron hacer la voluntad de Dios. Y empezaron a pelear entre ellos, empezaron a haber división entre ellos, y fue como el enemigo los agarró débiles y los esclavizó y volvieron a ser lo que eran antes. Hermano, yo te invito de verdad, yo te invito a que tomemos conciencia de si estamos teniendo una prueba, que esa prueba nos lleve a acercarnos más a Dios. Porque si vemos y estamos dándonos cuenta de que esa debilidad, de que esa prueba está haciéndonos apáticos con nuestra oración, está haciendo que tengamos problemas con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra comunidad, que ya no queramos ir a misa, que ya no estemos comulgando, hay que recurrir a la confesión, hay que recurrir a la oración. Es cuando más tenemos que aferrarnos a la oración. Acordémonos que de donde nos sacó Dios, a eso vamos a regresar. Si no nos mantenemos a los pies del Maestro, eso vamos a regresar a ser lo que éramos antes. Vemos claramente cómo pasó con el pueblo este. Pero Dios no los olvidó. Fíjate cómo es el amor tan grande de Dios. Cuando uno decide renunciar de Dios, Dios permanece fiel. ¿Por qué? Porque es una promesa. Vemos en Jeremías cómo Dios nos dice: yo te voy a amar eternamente, te voy a amar por siempre. Mi amor permanece fiel por siempre. ¿Por qué? Dios es un Dios de amor, hermanos. Dios no nos creó para abandonarnos. Dios no nos creó para desecharnos.
Dios nos crió para amarnos, para cuidarnos, para darnos protección. Y aún cuando nosotros decidimos renunciar, Dios permanece fiel. Dice aquí, pero Dios no los olvidó. Él tenía un propósito y tenía un plan de salvación para ellos. Ya los había sacado. Si nos vemos en toda la historia de la salvación, vemos cómo el pueblo de Israel no quiere saber nada de Dios, pero sin embargo Dios les manda reyes, les manda profetas, les manda libertadores, por los cuales Dios quiere hacer su obra salvífica a través de ellos, y ellos no quieren. Pero vamos a ir a un corte y regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Moriplus Cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus Cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 7 de febrero. En punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Costo por persona $100. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Es la 1 de la madrugada, 44 minutos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Entonces estamos viendo aquí cómo el amor de Dios permanece fiel. A pesar de que uno decide renunciar a Dios, Dios está con nosotros. Dice ahí en el libro de Josué, cuando Josué tomó el cargo del pueblo de Israel, tenía miedo, no sabía ni qué hacer. Pero Dios Padre le dijo: no te apartes de las leyes que le di a Moisés. No tengas miedo, no titubees. Donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. No te apartes de mí, y yo voy a guiarte. Yo voy a estar contigo. Precisamente de esta frase, de este libro, de estas primeras líneas, fue como el Señor me inspira una canción que dice: donde quiera que tú vayas, contigo iré. En tu debilidad, tu fuerza yo seré. No tengas miedo ni tiembles, yo soy tu protector. Yo te formé, pues te amo. Te amo, te amo. No hay criatura más hermosa como tú. Te puse mis ojos y mi corazón. Como Dios de verdad dice, eso también es una promesa, hermanos, eso también es una promesa del Señor. Donde quiera que tú vayas, contigo estaré, así le dijo Josué. Mientras no te apartes de mí, de mis mandamientos, mientras no te apartes de mi gracia, mientras no te apartes, yo te voy a guiar.
Y eso precisamente el enemigo también lo sabe. Hermano, tal vez tú puedes estar bien con Dios y tal vez un hermano, no un hermano no, pero una persona de afuera te puede decir: hey Miguel, vámonos a echarnos unas cervezas, vámonos a las pulgas, vámonos a hacer esto, a hacer lo otro, vámonos a bailar, vamos a hacer esto. Y tú puedes decir: no, yo ya no soy de ese ambiente, yo ya no estoy para eso. O sea, yo ya no me siento bien haciendo eso, no lo voy a hacer. El demonio no puede destruirte de afuera hacia adentro. Pero ¿qué pasa? El demonio viene y empieza a poner pensamientos en ti. Hoy como que se me antoja una cerveza. Me voy a echar una. Hoy, mira esa muchacha cómo está. Hoy mira esto, mira lo otro. El demonio empieza a poner pensamientos en tu mente, pensamientos que te van a hacer caer en esa debilidad que tú tienes. Así es como trabaja el demonio, de adentro hacia afuera, cuando ve que no puede derribarte de afuera hacia adentro. Busca la forma de que tú pierdas la visión, de que tú pierdas la gracia que Dios te ha dado. Y así atar las manos de Dios para que no pueda obrar en ti. Así trabaja el enemigo, destruyéndonos, poniéndonos pensamientos que nos van a apartar de Dios. Entonces, hay que estar alertas, hay que estar bien despiertos. Dice en Pedro, el demonio anda como león rugiente, acechando a su presa, acechándonos. Y más nos acecha cuando ve que estamos, cuando ve que estamos cimentados en la gracia de Dios. Más, todavía más, es cuando Él va a venir directamente a ponernos las pruebas, a ponernos esos pensamientos en nuestra mente. Hay que estar bien despiertos, bien alertas. Entonces, Dios tenía un plan de salvación ya para su pueblo. Y aquí vemos lo que sucedió fue lo siguiente, dice: hubo un rey llamado Ciro que gobernaba a Persia, y otro rey, Darío, que gobernaba a la vecina Media. Las dos naciones eran aliadas, pero como la fuerza persa era mayor de las dos, a los dos países se les daba a menudo simplemente el nombre del reino de Persia. Los medos y los persas invadieron a Babilonia y lo tomaron y forzaron al imperio babilónico a rendirse. ¿Qué sucedió entonces? Vemos en Crónicas, dice: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, Yahvé despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito. Esta cosa se atora. ¿Creía Ciro en Dios? ¿Creía Ciro en Dios? Es así. No. Superficialmente pudiera parecer que era creyente, pero no lo era. Sin embargo, se preocupó por el bienestar de los judíos. Fíjate cómo este hombre, que no era creyente, que no creía en Dios, pero cómo Dios se vale de las autoridades muchas veces, cómo Dios puso en este rey la preocupación de este pueblo. Dice, se preocupó por el bienestar de los judíos. Dios no se limita a trabajar solo con su pueblo, hermanos. Tenemos que tener bien claro esto. Cuando así lo decide, Él trabaja en las vidas y en la mente de los que no creen en Él. Mueve los corazones de los reyes para que cambien de un plan a otro. Y esto fue lo que hizo en Ciro. Fíjate, nosotros nosotros criticamos a nuestros gobernantes. Los criticamos.
los criticamos y los seguimos criticando. Pero ¿cuándo nos detenemos a orar por ellos? ¿Cuándo pedimos por su salvación? Cuando escuchamos que una persona hizo un delito, ya sea violó, robó, hizo algo mal, lo primero que nos viene a la mente, híjoles, que lo agarren y que lo metan a la cárcel, como está el Partido Verde de ahora, ¿no? Que dicen, pedimos la ley de cadena perpetua y se ha cumplido. ¿Eso qué? Sí, ciertamente tenemos que pagar nuestras culpas, ¿no? Pero en vez de estar criticándolos, en vez de estar acechándolos, ya tenemos el papel del demonio, estamos acechándolos, estamos criticándolos, estamos apuntándolos. Tenemos que tener también la actitud de estar orando por ellos, para que el Señor toque su corazón. Vemos aquí cómo Dios se vale de las autoridades para cambiar los papeles. A veces vemos, pero esto es imposible, hermano. Es imposible cuando no tenemos fe, cuando no creemos en Dios, cuando no creemos en el poder de Dios. Es cuando las cosas se vuelven imposibles. Tenemos que orar por nuestras autoridades. Entonces Dios puso en el rey Ciro la preocupación para su pueblo. Así dice: Ciro, rey de los persas, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que la edifique casa en Jerusalén, que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Yahvé su Dios con él, y suba. Lo que decía era lo siguiente: que el pueblo de Dios regresara, que regrese a esa ciudad que fue destruida hace 70 años. Algunos historiadores bíblicos llaman a este periodo de la historia el segundo éxodo. Fíjate, 70 años vivieron nuevamente en esclavitud. 70 años nuevamente el pueblo fue acechado por los demás pueblos. 70 años. Y precisamente dice aquí que el plan de Dios era regresarles las tierras que ya Dios les había prometido a su pueblo elegido. Querían que ellos regresaran, querían que ellos vivieran donde Dios ya les había reservado un lugar. También ahorita me viene a la mente cuando Jesucristo se fue, dice: es necesario que yo me vaya para prepararles una habitación en la casa de mi Padre. Realmente allá es donde nosotros pertenecemos. Fíjate, pero muchos hermanos, muchos hombres y mujeres, cuando se habla de la muerte, no, yo tengo miedo a la muerte, yo quiero vivir aquí por siempre, yo quiero estar aquí por siempre. Están apegados a las cosas materiales, están apegados a las cosas que ellos mismos se han creado, han sabido hacer, y por eso no lo quieren perder. Por eso es que nos cuesta tanto a veces donar 100 pesos, donar 200, donar 15. Cuando pasa la canacita de la limosna y metemos la bolsa metemos la mano a la bolsa, ay, saqué un billete de 100, no, otro billete de 20, a ver, pum, saco y echo el billete de 20. Así nos pasa, porque estamos apegados a lo material y nos cuesta desprendernos. Pero nuestro destino es regresar a la casa del Padre. Allí es donde realmente pertenecemos, a la casa del Padre, a la presencia de Dios. Hermanos, de verdad que el Señor, tanto es el amor de Dios, que se basa de cualquier persona para decirnos que nos ama. Y así como va a llamar a Nehemías, llamó a Nehemías a ser líder de ese pueblo, porque su pueblo necesitaba un líder. Dios busca y encuentra en Nehemías para liderar su pueblo. También a veces Dios necesita y te llama a ti para que hagas una obra que Él necesita. No, yo no estoy preparado, yo no estoy listo. Dios ve las cualidades en ti para ejercer esa misión. Hermano, si Dios te está llamando es porque ve potencial en ti, pero necesitamos creer. Necesitamos creer que Dios va a obrar. No va a obrar el hombre limitado, el hombre que no sabe hablar. Va a obrar Dios mismo en ese hombre. Tenemos que creer, tenemos que aprender a confiar en Dios. Amén.
Pues entonces, esto fue todo por hoy, hermanos. Bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.